La generación rebelde antes del diluvio, cuando la humanidad olvidó el rostro de Dios. Episodio 1. El comienzo de la corrupción. La noche estaba llena de gritos, no eran gritos de guerra, eran peores. Eran los sonidos de una humanidad que había dejado de escuchar a Dios. Hombres golpeándose entre sí por placer, mujeres llorando detrás de puertas cerradas, niños creciendo sin temor alguno al Creador. La violencia se había convertido en espectáculo, la pureza en debilidad. Y mientras las antorchas iluminaban las calles de las primeras ciudades de la historia humana, el cielo permanecía en silencio. Pero algo estaba ocurriendo más allá de la vista de los hombres, algo que cambiaría para siempre el destino de la tierra. Porque aquella generación estaba cruzando un límite invisible, un punto del que ya no habría regreso. Y cuando Dios miró al mundo, vio algo que estremeció incluso los cielos. ¿Qué puede ocurrir cuando el corazón humano deja completamente de buscar a Dios? Esta no es solamente una historia sobre el pasado, es un espejo, una advertencia, un retrato inquietante de lo que ocurre cuando la humanidad cree que puede sobrevivir sin la presencia de Dios. Mucho antes de Noé, mucho antes del diluvio, mucho antes de que las aguas cubrieran la tierra, existió una generación que transformó el mundo en un lugar irreconocible. Una generación brillante, pero espiritualmente vacía, poderosa, pero moralmente destruida. Y aunque miles de años han pasado, sus huellas todavía permanecen entre nosotros. Hoy recorreremos el nacimiento de aquella corrupción, veremos cómo el pecado dejó de esconderse, cómo el orgullo se convirtió en cultura, cómo el hombre comenzó a llamarse dueño de su propio destino. Pero también veremos algo más, la paciencia de Dios, una paciencia que tenía límite. Habían pasado muchas generaciones desde la expulsión del Edén. Adán y Eva ya eran ancianos. Sus hijos y los hijos de sus hijos comenzaban a extenderse por enormes territorios fértiles. La tierra aún conservaba una belleza extraordinaria. Los ríos eran inmensos, los bosques parecían interminables. Los animales convivían cerca del hombre, la naturaleza aún no había sido marcada por el juicio del diluvio, pero dentro del corazón humano algo seguía roto. El pecado que comenzó con una fruta prohibida ahora crecía como una enfermedad silenciosa. Caín había abierto una puerta peligrosa al matar a Abel y esa violencia, lejos de desaparecer, comenzó a multiplicarse. Los descendientes de Caín levantaron ciudades, desarrollaron herramientas, dominaron metales, crearon instrumentos musicales. La civilización avanzaba rápidamente, pero el alma humana retrocedía. ¿Cómo puede una sociedad prosperar por fuera mientras se destruye por dentro? Nacen las primeras ciudades. Las primeras ciudades comenzaron a surgir en las grandes llanuras orientales. Los hombres dejaron atrás la vida sencilla. Ahora querían poder, control, prestigio. La descendencia de Caín prosperó rápidamente. Los herreros moldeaban el hierro y el bronce. Los músicos llenaban las plazas con sonidos desconocidos. Los constructores levantaban estructuras que parecían desafiar al tiempo. Por primera vez en la historia, la humanidad comenzó a sentirse invencible. Pero mientras las ciudades crecían, también crecía la oscuridad. La riqueza comenzó a dividirse a las personas, los fuertes dominaban a los débiles, la ambición reemplazó la compasión y en medio de aquella aparente evolución el nombre de Dios empezó a desaparecer de las conversaciones. Porque cuando el hombre se convence de que puede hacerlo todo, comienza lentamente a olvidar quién le dio la vida. El orgullo se convirtió en la nueva religión, los líderes comenzaron a exaltarse a sí mismos, los hombres admiraban la fuerza. La violencia era celebrada, la humildad era despreciada. Y ya no bastaba con sobrevivir, ahora querían dominar. La humanidad empezaba a construir una cultura donde el hombre ocupaba el lugar de Dios y cuando eso ocurre, el corazón deja de reconocer límites. Los ancianos que aún recordaban las enseñanzas sobre el Creador comenzaron a ser ignorados. Sus advertencias parecían antiguas, sus palabras parecían incómodas. La nueva generación quería libertad, pero confundieron libertad con corrupción. ¿Cuánto puede resistir una sociedad antes de destruirse a sí misma? La violencia se multiplica. La violencia comenzó a extenderse como fuego sobre hierba seca. Las disputas ya no terminaban con palabras,
terminaban con sangre. Los hombres fuertes formaban grupos armados, las ciudades competían entre sí, la venganza se volvió parte de la vida cotidiana. El miedo empezó a gobernar a las familias. Los inocentes callaban, los violentos prosperaban, y mientras más corrupción nacía en la tierra, más distante parecía el corazón humano de Dios, porque el pecado nunca permanece pequeño, siempre crece, siempre consume más, siempre exige otro paso hacia la oscuridad. Los justos son minoría. Aún así, no todos habían abandonado al Creador. Todavía existían familias que buscaban caminar rectamente, hombres que enseñaban a sus hijos sobre Dios, mujeres que conservaban la esperanza, ancianos que recordaban las promesas antiguas. Pero eran pocos, muy pocos. La mayoría los consideraba débiles, extraños, anticuados. Y así comenzó una división silenciosa en la humanidad, aquellos que todavía temían a Dios y aquellos que ya no querían escuchar su voz, pero esa separación pronto provocaría consecuencias inimaginables. El comienzo de la mezcla. Con el paso de los años, las fronteras espirituales comenzaron a romperse, los hombres que aún buscaban agradar a Dios comenzaron a sentirse atraídos por la corrupción que los rodeaba. La seducción del poder, la belleza superficial, la ambición, el placer inmediato, todo parecía más atractivo que la obediencia. Y poco a poco, la generación justa comenzó a mezclarse con la generación rebelde. La diferencia entre ambos mundos empezó a desaparecer. Y cuando la verdad deja de distinguirse de la oscuridad, la caída se vuelve inevitable. La corrupción humana ya no era un problema aislado, ahora era cultura, sistema, mentalidad colectiva. La humanidad estaba aprendiendo a vivir completamente separada de Dios, y lo más aterrador es que muchos ni siquiera se daban cuenta. Creían que estaban progresando, creían que eran libres, pero espiritualmente se estaban destruyendo. Porque el peor momento de la civilización no es cuando pierde riqueza, es cuando pierde conciencia del bien y del mal. Y el cielo observaba cada decisión, cada acto de violencia, cada injusticia, cada corazón endurecido. La generación rebelde seguía creciendo, las ciudades se multiplicaban, la violencia aumentaba, la corrupción se normalizaba. Y mientras la humanidad celebraba su aparente grandeza, un hombre comenzaba a caminar en dirección opuesta. Silencioso, desconocido, diferente, su nombre era Enoc. Y su vida se convertiría en una advertencia para toda la humanidad, porque mientras el mundo corría hacia la oscuridad, él decidió caminar con Dios. Pero, ¿puede un solo hombre mantenerse fiel cuando toda una generación ha elegido el mal? La historia de aquella generación no quedó sepultada bajo las aguas del diluvio. Sus errores siguen vivos. Cada vez que el orgullo reemplaza la humildad, cada vez que la violencia parece normal, cada vez que el ser humano cree que puede vivir sin Dios, la historia vuelve a repetirse. El mundo moderno también avanza rápidamente, tecnología, poder, conocimiento, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué está ocurriendo dentro del corazón humano? ¿Por qué apartarse de Dios nunca produce verdadera libertad? ¿Produce vacío? Y tarde o temprano, toda corrupción termina mostrando sus consecuencias. La generación antes del diluvio creyó que tendría tiempo suficiente para cambiar. Pensaron que el juicio nunca llegaría, pero el cielo ya había comenzado a responder, y mientras la oscuridad avanzaba sobre la tierra, Dios seguía buscando corazones dispuestos a escucharlo. ¿Y tú, en qué parte de tu vida has comenzado a alejarte de Dios? ¿Qué voces están apagando tu conciencia? ¿Qué parte de tu corazón necesita volver al Creador? Si esta historia tocó tu vida, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este documental con quienes necesitan recordar que ninguna generación está demasiado perdida para buscar nuevamente a Dios. Y escribe en los comentarios: quiero caminar con Dios antes de que sea demasiado tarde, porque en el próximo episodio aparecerá un nombre que desafiará la corrupción de todo un mundo. Episodio 2. Enoc, el hombre que caminó con Dios. En una generación donde nadie quería escuchar a Dios, hubo un hombre que decidió caminar con él. No era rey, no era guerrero, no dirigía ejércitos, no construyó ciudades, pero su vida provocó algo imposible de ignorar. Mientras el mundo corría hacia la corrupción, él caminaba en dirección contraria. Y lo más inquietante es que desapareció, sin tumba, sin funeral, sin cadáver.
como si el cielo mismo hubiera venido a buscarlo. Pero, ¿qué vio Enoc en aquella generación que lo hizo apartarse completamente del mundo? En este episodio conoceremos a uno de los hombres más misteriosos de toda la historia bíblica, un hombre que vivió rodeado de violencia, pero eligió la santidad, rodeado de corrupción, pero eligió la obediencia. Descubriremos cómo la humanidad comenzó a cruzar límites espirituales peligrosos, cómo el pecado dejó de avergonzar a las personas y cómo Dios levantó una voz profética en medio del caos. Porque antes de enviar juicio, Dios siempre envía advertencia y Enoc sería esa advertencia viva. Pero cuanto más proclamaba la verdad, más oscuro se volvía el corazón del mundo. El nacimiento de Enoc. Enoc nació en una época donde la humanidad aún conservaba recuerdos lejanos del Edén. Los ancianos hablaban de Adán, de los días en que el hombre caminaba cerca de Dios, de la tragedia de Caín, de la sangre derramada sobre la tierra. Pero esas historias ya comenzaban a parecer leyendas para las nuevas generaciones. La humanidad estaba cambiando, las ciudades crecían, los placeres aumentaban, la violencia se normalizaba. Y mientras el mundo avanzaba hacia una peligrosa oscuridad espiritual, Enoc crecía observando algo inquietante: el vacío en el corazón humano, el mundo antes del diluvio. La tierra antes del diluvio era diferente a cualquier mundo conocido después. Las llanuras eran fértiles, los árboles parecían gigantes, los ríos atravesaban continentes enteros, la población humana crecía rápidamente, la civilización prosperaba, los hombres dominaban metales, desarrollaban conocimientos avanzados, levantaban estructuras monumentales, pero mientras el progreso exterior aumentaba, la moral humana colapsaba. El placer comenzó a gobernar las decisiones, la violencia daba prestigio, el egoísmo se convirtió en norma. Los débiles eran humillados, los inocentes callaban y la compasión comenzaba a desaparecer de la tierra. La humanidad había aprendido a vivir sin Dios y comenzaba a sentirse orgullosa de ello. El cambio en Enoc. Pero algo ocurrió dentro de Enoc, algo diferente. Mientras otros perseguían riqueza, él comenzó a buscar respuestas. ¿Por qué el hombre había sido creado? ¿Por qué existía tanta maldad? ¿Por qué el corazón humano parecía cada vez más vacío? Enoc observaba el sufrimiento de las personas, las guerras pequeñas entre clanes, la arrogancia de los poderosos, la desesperación silenciosa de las familias, y entendió algo. La humanidad no solo se estaba alejando entre sí, se estaba alejando de Dios, y cuanto más se alejaba, más oscura se volvía. El nacimiento de Matusalén. Entonces ocurrió un momento decisivo. Enoc tuvo un hijo, su nombre era Matusalén, y aquel nacimiento cambió completamente su vida, porque al mirar a su hijo, Enoc comenzó a comprender algo profundo. Las futuras generaciones heredarían el mundo que los hombres estaban construyendo, un mundo lleno de corrupción, violencia, orgullo, vacío espiritual, y por primera vez el temor de Dios descendió sobre su corazón de manera intensa. La Biblia diría después algo extraordinario. Enoc caminó con Dios, no visitó a Dios ocasionalmente, no pensó en Dios solamente en momentos difíciles, caminó con Él, cada día, cada decisión, cada paso. Pero caminar con Dios en aquella generación tendría un precio. Enoc se convierte en extraño. La transformación de Enoc no pasó desapercibida, su forma de vivir comenzó a incomodar a las personas. Mientras otros participaban en excesos, él se apartaba. Mientras otros buscaban poder, él hablaba de justicia. Mientras otros glorificaban al hombre, él advertía sobre Dios. Y pronto comenzaron las burlas. Está loco, vive con miedo, no entiende el nuevo mundo, porque toda generación que ama la oscuridad termina odiando la luz. Y Enoc se había convertido en una luz incómoda en medio de una civilización corrupta. La corrupción espiritual crece. La humanidad comenzó a cruzar límites aún más peligrosos. El pecado ya no era ocultado, era celebrado, la violencia aumentaba, la inmoralidad se extendía, las familias se destruían, la ambición consumía a los hombres. Los poderosos hacían sus propias leyes, los débiles vivían aterrorizados. Y mientras la tierra se llenaba de corrupción, el corazón humano comenzaba a endurecerse completamente. Cada advertencia era ignorada, cada llamado al arrepentimiento era motivo de burla, pero Enoc seguía hablando.
porque había entendido algo que los demás no podían ver: el juicio de Dios no tarda para siempre. La profecía. Entonces no comenzó a profetizar. Sus palabras estremecían a quienes aún conservaban algo de conciencia espiritual. Advertía sobre justicia, sobre juicio, sobre la consecuencia inevitable del pecado. Hablaba de un día en que Dios confrontaría la maldad humana, pero la mayoría no quería escuchar. La humanidad se había enamorado demasiado de sí misma, y cuando el hombre convierte su orgullo en identidad, rechaza cualquier verdad que lo confronte. Sin embargo, algo invisible comenzaba a cambiar en el cielo. La generación rebelde creía que todo seguiría igual para siempre, pero no entendían algo. Dios observaba en silencio hasta que llega el momento de actuar. Cada acto de violencia, cada injusticia, cada corazón endurecido, nada escapaba a su mirada, y mientras el pecado aumentaba sobre la tierra, la paciencia divina comenzaba a acercarse a su límite. El momento imposible, y entonces ocurrió lo imposible. Un día, Enoc desapareció. No murió como los demás hombres, no hubo sepultura, no hubo despedida, simplemente ya no estaba. La Escritura declararía después: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La generación corrupta quedó desconcertada. El hombre que habían despreciado, el hombre que habían ridiculizado, el hombre que había advertido sobre el juicio, había sido tomado por el cielo. Y aquella desaparición silenciosa se convirtió en una señal aterradora, porque si Dios había llevado a Enoc, entonces sus advertencias podían ser reales. Después de Enoc, la oscuridad siguió creciendo. La humanidad no se arrepintió, la violencia aumentó todavía más, la corrupción llenó la tierra, el pecado dejó de tener límites. Pero entre millones de personas, otro hombre comenzaba a ser observado por Dios. Un hombre silencioso, justo, diferente. Su nombre era Noé, y muy pronto recibiría la advertencia más aterradora de toda la historia humana. La historia de Enoc revela algo incómodo para nuestro tiempo. ¿Es posible vivir rodeado de corrupción y aún así caminar con Dios? ¿Es posible que el mundo entero normalice el pecado y aún así permanecer fiel? Pero hacerlo tendrá consecuencias. La verdadera fe siempre incomoda a una sociedad que quiere vivir sin límites. Hoy el hombre moderno también corre detrás del poder, del placer, de la aprobación, de la fama, mientras su alma se vacía lentamente. Y quizás la pregunta más importante no es ¿cuánto éxito tienes?, sino ¿hacia dónde estás caminando? Enoc caminó con Dios cuando nadie más quería hacerlo, y por eso su vida nunca terminó en oscuridad. Pero la generación que rechazó las advertencias continuó avanzando hacia su propia destrucción. ¿Y tú estás siguiendo la voz de Dios o a la voz de una generación que se aleja de Él? ¿Qué cosas están endureciendo tu corazón? ¿Qué decisiones te están apartando lentamente del camino correcto? Si este episodio habló a tu vida, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este documental con quienes necesitan volver a escuchar la voz de Dios antes de que sea demasiado tarde. Y escribe en los comentarios: quiero caminar con Dios aunque el mundo vaya en otra dirección, porque en el próximo episodio la humanidad cruzará el punto de no retorno. Episodio 3, el punto de no retorno. Hubo un momento cuando Dios miró a la humanidad y el dolor llenó los cielos. No fue solamente por la violencia ni únicamente por la corrupción. Fue porque el corazón humano había aprendido a amar el mal. La maldad ya no era un accidente, era deseo, era cultura, era identidad. Los hombres destruían a otros hombres sin remordimiento, las familias se rompían, la injusticia dominaba las ciudades. Y mientras la tierra se llenaba de caos, la humanidad seguía creyendo que nada ocurriría. Pero el juicio ya había comenzado a acercarse, invisible, silencioso, inevitable. ¿Cómo llega una civilización al punto en que ya no quiere regresar a Dios? En este episodio veremos el momento más oscuro de la humanidad antes del diluvio. La corrupción espiritual alcanzará niveles nunca vistos. La violencia cubrirá la tierra. Los hombres comenzarán a destruirse entre sí sin temor alguno. Y mientras el mundo celebra su aparente grandeza, Dios comenzará a preparar una decisión que cambiará para siempre la historia humana. Pero en medio de aquella oscuridad absoluta, un hombre seguirá caminando en obediencia, un hombre llamado Noé,
y aunque nadie lo entendía todavía, sobre sus hombros descansaría el futuro de toda la humanidad. El corazón humano se endurece. Con el paso de las generaciones, el corazón humano comenzó a endurecerse completamente. La compasión desaparecía, la mentira se normalizaba, la pureza era ridiculizada. Los hombres ya no luchaban contra el pecado, ahora convivían con él. La violencia llenaba los caminos, las ciudades prosperaban mediante la opresión, los débiles vivían bajo miedo constante. Cada día nacían nuevas formas de corrupción y lo más inquietante es que la humanidad seguía llamando progreso a su propia destrucción. Porque cuando el hombre deja de reconocer el mal, termina destruyéndose mientras cree estar evolucionando. Los poderosos de la tierra. Los poderosos comenzaron a dominar la tierra, hombres temidos, guerreros admirados, líderes violentos, capaces de someter ciudades enteras. El poder físico se convirtió en la medida del valor humano. La gente admiraba la brutalidad, celebraba la fuerza, temía la justicia. Las generaciones crecían sin dirección espiritual. Los niños aprendían violencia antes que misericordia. Los jóvenes crecían creyendo que el poder era la única verdad. Los ancianos observaban en silencio cómo el mundo perdía completamente el temor de Dios. Y mientras más crecía el orgullo humano, más se alejaba la humanidad del propósito para el cual había sido creada. Noé aparece. Pero en medio de aquella generación corrupta existía un hombre diferente, Noé. No destacaba por riqueza, no buscaba poder, no participaba en la violencia que llenaba las ciudades. Mientras otros perseguían ambición, él buscaba agradar a Dios y aquello lo convertía en un extraño. La corrupción del mundo comenzaba a aislar a quienes aún conservaban integridad, pero Noé entendía algo que muchos habían olvidado. El verdadero valor del hombre no está en cuánto domina, sino en cuánto permanece fiel. El mundo se burla de los justos. La generación rebelde no soportaba a quienes vivían rectamente. La sola presencia de hombres justos resultaba incómoda, porque la luz siempre revela aquello que la oscuridad quiere esconder. Noé comenzó a ser observado, cuestionado, ridiculizado. ¿Por qué no eres como nosotros? ¿Por qué hablas de Dios? ¿Por qué rechazas nuestros caminos? Pero mientras el mundo se reía, el cielo observaba, y Dios ya había comenzado a separar silenciosamente a quienes aún le pertenecían. La tierra llena de violencia. La Escritura diría después algo aterrador. La tierra estaba llena de violencia. No era violencia aislada, era constante. Estaba en las calles, en las familias, en los líderes, en las decisiones diarias. La humanidad había aprendido a vivir destruyéndose mutuamente. La sangre derramada ya no provocaba tristeza, la justicia ya no producía vergüenza. El pecado había dejado de luchar contra la conciencia humana porque la conciencia estaba muriendo, y cuando una generación pierde completamente la sensibilidad espiritual, el juicio comienza a acercarse. Dios observa al mundo. Entonces ocurrió algo solemne. Dios observó la tierra, cada ciudad, cada acto de violencia, cada corazón endurecido, y vio que los pensamientos del hombre eran continuamente inclinados hacia el mal, no de vez en cuando, continuamente. La corrupción había penetrado tan profundamente en la humanidad que las personas ya no deseaban volver a Dios, y por primera vez en la historia bíblica, la Escritura describe el dolor divino de una manera estremecedora. Dios se entristeció en su corazón. El Creador observaba cómo su creación se destruía a sí misma. Mientras la humanidad ignoraba las señales, Noé comenzaba a percibir algo diferente. El mundo parecía estable por fuera, pero espiritualmente estaba colapsando. La violencia había alcanzado un límite invisible, la corrupción había cruzado una frontera irreversible, y aunque nadie lo sabía todavía, el cielo estaba preparando una respuesta. Porque la paciencia de Dios es inmensa, pero no infinita, el llamado divino. Entonces, Dios habló no a reyes, no a guerreros, no a los hombres poderosos de las ciudades. Habló a Noé. El mensaje era aterrador. La humanidad había llegado demasiado lejos. El juicio vendría sobre la tierra. Todo aquello que parecía eterno desaparecería. Las ciudades, la violencia, el orgullo humano, la corrupción, todo sería confrontado, y en medio del silencio del mundo, Noé escuchó una orden imposible: construir un arca. El mundo no entiende.
Nunca había ocurrido algo semejante. La humanidad no entendía lo que venía. Muchos ni siquiera habían visto lluvias como las que caerían después, pero Noé obedeció, sin comprender completamente, sin pruebas visibles, sin apoyo de la sociedad, porque la verdadera fe comienza cuando el hombre decide obedecer antes de entender. Mientras el mundo seguía entregado a la corrupción, Noé comenzaba a construir esperanza en medio del juicio. Los primeros golpes sobre la madera resonaron en silencio, cada árbol derribado, cada herramienta levantada, cada tabla colocada. Era una advertencia para la humanidad, pero nadie quiso escuchar. La generación rebelde siguió riendo, siguió celebrando, siguió ignorando las señales, sin saber que el tiempo comenzaba a agotarse. Y mientras el arca se levantaba lentamente sobre la tierra, el juicio se acercaba desde los cielos. La generación antes del diluvio no cayó de un día para otro, se fue endureciendo lentamente. Primero ignoraron pequeñas advertencias, luego normalizaron el pecado, después comenzaron a burlarse de la verdad, hasta que finalmente ya no quisieron escuchar a Dios, y el hombre moderno corre el mismo peligro. Cada vez que justificamos la maldad, cada vez que el orgullo gobierna nuestras decisiones, cada vez que creemos que podemos vivir sin Dios, nuestro corazón también comienza a endurecerse. La pregunta no es si el mundo está cambiando, la pregunta es ¿en qué dirección estás caminando tú? Mientras la humanidad celebraba su aparente libertad, Noé construía en silencio, tabla por tabla, día tras día, año tras año, obedeciendo una voz que nadie más quería escuchar. ¿Y tú ignoras las advertencias que Dios ha puesto delante de tu vida? ¿Te estás dejando arrastrar por una generación que normaliza la oscuridad? ¿O estás dispuesto a obedecer aunque el mundo se burle de ti? Si este episodio habló a tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este documental con quienes necesitan recordar que toda decisión tiene consecuencias espirituales. Y escribe en los comentarios, quiero obedecer a Dios aunque no entienda todo, porque en el próximo episodio el arca se levantará frente a un mundo que ya no tiene tiempo para arrepentirse. Episodio 4. El arca y las últimas advertencias. Durante décadas, un hombre construyó una advertencia visible frente a toda la humanidad. Cada martillazo era un llamado al arrepentimiento, cada tabla levantada era una señal del juicio que se acercaba. Pero el mundo siguió riendo, los mercados continuaban llenos, las fiestas seguían hasta la madrugada, los poderosos mantenían su violencia, las ciudades seguían creciendo. Y mientras todos vivían como si nada fuera a ocurrir, el tiempo de la misericordia comenzaba a agotarse, porque el problema de aquella generación no era falta de señales, era que ya no querían escuchar. ¿Puede el ser humano ignorar tantas advertencias hasta destruirse a sí mismo? En este episodio veremos los últimos años antes del diluvio. La construcción del arca avanzará lentamente frente a millones de ojos incrédulos. La humanidad llegará al punto máximo de arrogancia espiritual y el cielo comenzará a prepararse para un evento que transformará la tierra para siempre. Pero también veremos algo fundamentalmente conmovedor, la paciencia de Dios, porque aun cuando el juicio ya estaba decidido, las advertencias continuaron, y cada día que el arca permanecía abierta era una oportunidad más para volver al Creador, la construcción imposible. La construcción del arca parecía absurda, una estructura gigantesca levantándose lejos de mares y océanos. La gente observaba aquella obra monumental con mezcla de curiosidad y burla. Noé trabajaba bajo el sol abrasador, sus hijos cortaban enormes árboles, la madera era ensamblada lentamente, año tras año, década tras década, y mientras el arca crecía, también crecía el rechazo de la humanidad hacia Dios, porque la obediencia de Noé confrontaba silenciosamente la corrupción del mundo. El arca era más que una embarcación, era una profecía construida con madera. Las burlas del mundo. Los hombres comenzaron a convertir a Noé en motivo de entretenimiento. Se burlaban de sus advertencias, imitaban sus palabras, ridiculizaban su fe. ¿Dónde está ese juicio? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuándo caerá el agua del cielo? La humanidad había perdido completamente el temor espiritual. Creían que el futuro les pertenecía, pensaban que nada podía detener su civilización.
Pero el orgullo humano tiene una característica peligrosa: confunde paciencia con ausencia, y mientras las personas interpretaban el silencio de Dios como debilidad, el tiempo seguía avanzando. Noé predica en silencio. Noé no solamente construía, también advertía. Hablaba sobre arrepentimiento, violencia, sobre corrupción, sobre el juicio que vendría sobre la tierra. Pero los corazones estaban endurecidos. Algunos escuchaban por curiosidad, otros por diversión, otros por desprecio. Muy pocos tomaban en serio sus palabras, porque cuanto más tiempo vive el hombre lejos de Dios, más difícil le resulta reconocer la verdad. Y aquella generación ya había aprendido a ignorar la voz de su conciencia. La oscuridad se intensifica. Mientras el arca avanzaba, la humanidad seguía deteriorándose. La violencia alcanzaba nuevos límites, la inmoralidad se multiplicaba, la injusticia dominaba las ciudades. Los fuertes explotaban a los débiles, las familias eran destruidas por el egoísmo, los niños crecían sin conocer el temor de Dios. Y aún así, las personas seguían convencidas de que estaban construyendo un mundo mejor, porque el pecado tiene la capacidad de cegar lentamente al corazón humano. Hace que el hombre se acostumbre a la oscuridad hasta que deja de verla. Los animales comienzan a llegar. Entonces comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Animales de diferentes regiones empezaron a acercarse al arca. Parejas de criaturas avanzaban silenciosamente hacia aquella gigantesca estructura de madera. El mundo observaba confundido. Algunos se inquietaron, otros sintieron temor, pero la mayoría decidió ignorarlo. Porque incluso frente a señales extraordinarias, el corazón endurecido encuentra maneras de no arrepentirse, y mientras los animales obedecían al Creador, la humanidad seguía resistiéndose. La construcción estaba terminando, el tiempo casi había terminado, y sin embargo la humanidad continuaba viviendo como si el juicio nunca llegaría. Comían, celebraban, negociaban, construían planes para el futuro, ignorando que el mundo que conocían estaba a punto de desaparecer, porque el pecado más peligroso no siempre es la violencia visible, a veces es la indiferencia espiritual, la última oportunidad. La puerta del arca permanecía abierta día tras día como una invitación silenciosa. Dios todavía estaba dando tiempo, todavía esperaba arrepentimiento, todavía extendía misericordia. Pero la generación rebelde había decidido continuar su propio camino. La mayoría prefería reír antes que reflexionar, celebrar antes que arrepentirse, ignorar antes que cambiar. Y así la humanidad comenzó a caminar voluntariamente hacia su propia destrucción. El ingreso al arca. Entonces llegó el día señalado. Noé reunió a su familia, el silencio era profundo. Sus hijos observaban el horizonte, sus esposas contenían el miedo, los animales avanzaban ordenadamente hacia el interior del arca. Y mientras la humanidad continuaba con su vida cotidiana, la última esperanza estaba entrando en aquella embarcación gigantesca. Un mundo entero permanecía afuera sin entender que estaba viendo desaparecer su última oportunidad de salvación. Dios cierra la puerta. Entonces ocurrió algo aterrador. La puerta se cerró. No fue Noé quien la cerró, fue Dios. Y en ese instante la separación quedó establecida. Dentro del arca, obediencia, fe, esperanza. Fuera del arca, orgullo, indiferencia, rebeldía. La humanidad había tenido generaciones enteras para arrepentirse, pero ahora el tiempo había terminado. Y entonces una gota cayó del cielo, después otra y otra más. La multitud levantó la mirada confundida. Nunca habían visto algo así. El viento comenzó a rugir, los cielos se oscurecieron, la tierra tembló lentamente. Y por primera vez la humanidad sintió miedo, pero ya era demasiado tarde. La generación antes del diluvio no fue destruida por ignorancia, fue destruida por indiferencia. Escucharon advertencias, pero las pospusieron. Sintieron convicción, pero la ignoraron. Y el hombre moderno muchas veces hace lo mismo. Sabemos cuándo algo está mal, sabemos cuándo nos alejamos de Dios, sabemos cuándo el orgullo gobierna nuestro corazón. Pero seguimos diciendo, mañana cambiaré, sin entender que ningún ser humano controla cuánto tiempo tiene. La puerta permaneció abierta durante años.
pero no para siempre, y quizá esa sea una de las verdades más difíciles de aceptar. La misericordia de Dios es inmensa, pero no debe ser despreciada. ¿Y tú? ¿Qué advertencias has estado ignorando? ¿Qué decisiones sigues posponiendo? ¿Qué parte de tu corazón necesita regresar a Dios antes de que sea demasiado tarde? Si este episodio habló a tu vida, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este documental con quienes necesitan recordar que siempre existe esperanza mientras la puerta siga abierta. Y escribe en los comentarios: no quiero ignorar la voz de Dios, porque en el próximo episodio las aguas cubrirán la tierra y la humanidad enfrentará las consecuencias de haberse alejado del Creador. Episodio 5. El día en que el cielo respondió. El cielo finalmente respondió. Lo que durante generaciones pareció imposible, comenzó. La lluvia cayó con violencia sobre la tierra, los ríos comenzaron a desbordarse, el suelo tembló bajo los pies de la humanidad. Y aquellos que se habían burlado de Noé ahora corrían desesperados buscando refugio. Pero ya no existía refugio, la puerta estaba cerrada, y mientras el mundo gritaba aterrorizado, el juicio de Dios avanzaba imparable sobre la creación. ¿Cómo reacciona el ser humano cuando descubre demasiado tarde que ignoró la verdad? En este último episodio veremos el momento más devastador de la humanidad antigua. Las aguas cubrirán la tierra, las civilizaciones desaparecerán, el orgullo humano será reducido al silencio, pero en medio de aquel juicio aterrador también veremos una poderosa verdad. Dios nunca abandona a quienes permanecen fieles, porque mientras un mundo entero colapsaba, el arca se convertiría en símbolo de salvación, y sobre aquellas aguas oscuras comenzaría la posibilidad de un nuevo inicio para la humanidad. Las primeras lluvias. Al principio, muchos pensaron que la tormenta pasaría rápidamente. Nunca habían visto lluvias semejantes. El agua golpeaba los techos de piedra y madera, el viento arrancaba árboles gigantescos, los animales corrían inquietos. Las calles comenzaron a inundarse lentamente y entonces la humanidad recordó las advertencias de Noé, pero el orgullo humano suele reaccionar tarde, muy tarde. El pánico. El miedo comenzó a extenderse rápidamente, los hombres corrían buscando refugio, las familias gritaban desesperadas, los líderes perdían el control de las ciudades, la violencia que antes dominaba la tierra ahora se convertía en terror. Las aguas crecían sin detenerse, los ríos desbordaban sus límites, la tierra comenzaba a quebrarse, grandes corrientes surgían desde las profundidades, y mientras el mundo intentaba sobrevivir, la humanidad comprendía algo aterrador. Noé había dicho la verdad. El arca resiste. Dentro del arca todo era diferente. El sonido de la tormenta golpeaba violentamente la madera, los animales se agitaban, los hijos de Noé observaban en silencio. Pero el arca resistía no porque fuera perfecta, no porque Noé fuera poderoso, sino porque había sido construida bajo la dirección divina. Mientras el mundo exterior colapsaba, Dios preservaba a quienes habían confiado en Él, y aquella gigantesca embarcación se convirtió en una imagen eterna de esperanza en medio del juicio. Las ciudades desaparecen. Las grandes ciudades comenzaron a desaparecer bajo las aguas, los monumentos humanos, las construcciones orgullosas, los símbolos de poder. Todo quedó reducido al silencio. La civilización que había creído dominar el mundo ahora no podía detener una sola ola, porque el hombre puede construir imperios, pero jamás podrá ocupar el lugar de Dios. Y mientras el agua seguía subiendo, la humanidad enfrentaba las consecuencias de generaciones enteras alejadas del Creador. Finalmente, la tierra quedó cubierta por agua, las montañas desaparecieron entre la tormenta, las voces humanas se apagaron, el ruido de las ciudades terminó para siempre. Y por primera vez desde la creación, el mundo quedó en absoluto silencio. El pecado había llevado a la humanidad a destruirse a sí misma, pero incluso en medio del juicio, la misericordia de Dios seguía flotando sobre las aguas. Dentro del arca, la vida permanecía. Los días dentro del arca parecían interminables. Noé permanecía en silencio muchas veces. Había obedecido, había advertido, había esperado, pero aún así el dolor era profundo, porque el juicio de Dios nunca es motivo de celebración, es consecuencia del orgullo, de la violencia, de generaciones enteras rechazando la verdad
Y mientras las aguas golpeaban el arca, Noé comprendía el peso espiritual de todo lo ocurrido. Dios recuerda a Noé. Entonces, después de largos días de oscuridad, algo comenzó a cambiar. El viento sopló sobre las aguas, la tormenta empezó a disminuir, los cielos lentamente se aclararon y la Escritura declara algo profundamente hermoso. Dios se acordó de Noé. No significa que lo había olvidado, significa que su cuidado seguía presente, porque incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca abandona a quienes permanecen fieles. La nueva tierra. Las aguas comenzaron a retirarse lentamente, las montañas reaparecieron, la tierra respiró nuevamente, el juicio había terminado, y sobre aquel nuevo mundo silencioso, el arca descansó. Noé y su familia contemplaron el horizonte transformado, todo lo antiguo había desaparecido, la humanidad recibiría una nueva oportunidad, pero las cicatrices del pecado permanecerían como advertencia eterna para las futuras generaciones. El pacto. Entonces Dios estableció un pacto. Un arco iris apareció sobre los cielos renovados, no como simple fenómeno natural, sino como señal. Una promesa divina de misericordia. La humanidad había sobrevivido no por mérito propio, sino por gracia. Y aquel arco de colores quedaría como recordatorio eterno. Dios juzga el pecado, pero también ofrece salvación. Pero la historia del diluvio no trata solamente sobre agua, trata sobre el corazón humano. Porque la verdadera tragedia no fue la tormenta, fue que la humanidad tuvo incontables oportunidades para volver a Dios y decidió ignorarlas. La generación rebelde creyó que podía construir un mundo sin el Creador y terminó perdiéndolo todo. La pregunta es, ¿el hombre moderno está caminando por un sendero diferente? Hoy las aguas no cubren la tierra, pero el corazón humano sigue enfrentando la misma lucha: orgullo, violencia, egoísmo, vacío espiritual. La humanidad moderna posee más tecnología que nunca, pero muchas veces menos dirección espiritual que generaciones pasadas. Y así como ocurrió antes del diluvio, el hombre continúa creyendo que puede vivir sin Dios, pero ninguna sociedad prospera eternamente cuando destruye su conciencia. La historia del diluvio sigue siendo una advertencia viva: todo aquello que se aleja del Creador eventualmente colapsa. El mundo antes del diluvio desapareció, sus ciudades, su orgullo, su violencia, su corrupción, todo quedó enterrado bajo las aguas del juicio, pero la historia permanece como advertencia, como llamado, como espejo para cada generación. ¿Y tú, qué estás construyendo con tu vida? ¿Estás caminando hacia Dios o alejándote lentamente de Él? ¿Ignoras las señales o todavía estás dispuesto a escuchar su voz? Si esta serie documental tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este mensaje con quienes necesitan recordar que aún existe esperanza mientras Dios siga llamando al corazón humano. Y escribe en los comentarios: quiero caminar con Dios antes de que sea demasiado tarde, porque incluso después del juicio, la misericordia de Dios sigue buscando a la humanidad.